En esta lección muy importante acerca del tiempo y precio. Siento yo que pocos mentores tal vez se han atrevido a hablar de este tema porque es un tema que cuando se comprende es como un salto, es como un salto cuántico, es como un salto cuántico que toma nuestro trader o el entendimiento de las velas japonesas, el entendimiento del mercado. Entonces vamos a prestar bastante atención, vamos sin afán. Si tienen cuadernito también para tomar notas, también va a ser bastante importante. Si tienen alguna pregunta que hacer, pueden quitar su mute y la pueden hacer sin problema. Y también recordando que este video va a quedar, está siendo grabado y va a quedar, y va a ser subido a el canal de YouTube para que lo puedan volver a ver las veces que sean necesarias. El día de hoy, pues ustedes como parte del grupo VIP van a tener la oportunidad, obviamente, pues en vivo recibir la información y también hacer cualquier tipo de pregunta y poder participar. Listo. La liquidez, que a la final es lo que nosotros conocemos como volatilidad, movimiento, mejor dicho, que el precio se mueva. La liquidez se activa cuando existe una alineación entre el tiempo y el precio. Es como cuando necesitamos que haya un eclipse. El eclipse no va a salir, solamente va a salir cuando se alinea dependiendo del tipo de eclipse. ¿Se entiende la idea, no? No va a salir la luna de un color distinto hasta que se alinee con el sol. Si no se alinea, pues no pasa. Asimismo pasa con los activos. Debe haber una relación específica entre el tiempo y el precio para que se pueda activar la liquidez. Hablando de liquidez, decíamos que en un día completo operativo, ¿sí? La liquidez, el algoritmo la distribuye inteligentemente entre las diferentes sesiones. Por ejemplo, la sesión de Londres, luego la sesión de New York, luego la sesión de Asia, etcétera, etcétera. También vamos a encontrar que se le envía, el algoritmo le envía liquidez también en las aperturas. Tan pronto hay alguna apertura de alguna sesión, ustedes ven que el precio se mueve bastante rápido. Entonces, esa liquidez es la que nosotros como traders buscamos, independientemente de la temporalidad o el estilo de trading que nosotros realicemos. A nosotros lo que nos va a hacer ganar dinero es la liquidez. Entonces, por eso tenemos que entender que no todo el tiempo, no las 24 horas del día va a haber la liquidez que nosotros necesitamos. Es cierto que uno puede hacer trading en cualquier momento, eso es totalmente cierto, pero para ser traders productivos y poder tener tiempo de ir a visitar a mis hermanos, ir a la playa, ir a una, no sé, una reunión, a cenar, yo debo convertirme en un trader productivo. Y para poderme convertir en un trader productivo, debo yo conocer cómo o cuándo o en qué momento va a haber la liquidez para yo llevarme esa liquidez. También lo vamos a ver en las noticias fundamentales programadas. No sé si ustedes de pronto se han puesto a chismosear un día donde hay alguna noticia de PMI, de no agrícolas, alguna noticia fundamental importante, carpeta roja, o con lo que salió abajo. Y ustedes ven que como que la mañana, digamos que las noticias en la tarde, a la 1 de la tarde hora New York, y en la mañana es como muy lenta, es muy lenta. Y se activa la liquidez cuando aparece la noticia. ¿Eso qué quiere decir? Lo que estamos diciendo acá. La liquidez es distribuida inteligentemente entre las diferentes sesiones, aperturas y noticias fundamentales programadas. Si hay una noticia fundamental programada, entonces la liquidez se va a guardar ante esa noticia. Eso es muy importante saber. En forexfactory.com pueden estar al tanto de las noticias fundamentales programadas. Próximamente tendremos una lección donde enseñaré un poco acerca de cómo podemos utilizar esa información para que estén atentos al canal de YouTube. Bien, aquí tenemos la primera imagen. Aquí vamos a ir entrando en materia visual de cómo es que se distribuye esa liquidez para que nuestros ojos empiecen a comprender que no todo el tiempo nos va a, no todo el tiempo nos va a ser rentable hacer trading, no a todas las horas. Hay horas específicas donde vamos a podernos convertir en traders productivos. Aquí tenemos un día completo operativo visto en gráfico de un minuto. Vemos acá en la parte inferior que dice día 16 y finaliza el día 17. Eso quiere decir que aquí tenemos todo un día completo. Bien. Entonces, recuerden, líneas verticales son líneas de tiempo. Juan, Juan Felipe, ¿tú qué me dirías? ¿En todas las horas existe la misma volatilidad, la misma cantidad de liquidez? ¿O es diferente en las horas? No, no necesariamente. Hubo horas donde hubo mayor liquidez. Perfecto. Verónica, te pregunto, ¿alguna hora en específica? Recuerda que acá abajo tenemos las horas, ¿alguna hora específica donde tú veas que haya mayor liquidez? Sí, a las 10, 9:30, pues, sí. Ok, Uno más adelantico, ahí, por acá. sí. Perfecto, listo. Bien, bien, vamos a continuar. Efectivamente, aquí nosotros tenemos nuestro, como lo dije en algún entrenamiento, mi zona de trabajo.
nuestra zona de trabajo. ¿Por qué? Porque por lo mismo que estamos diciendo, somos traders productivos. Yo, por ejemplo, me gusta operar en las mañanas y si a mí me gusta operar en las mañanas, me conviene más operar en este intervalo de 3 horas. Cada franja de color es 1 hora y aquí es donde yo tomo la liquidez de para sumar porcentaje de ganancia a mis cuentas. ¿Bien? Perfecto. Recuerden, todo lo que vean vertical se refiere a tiempo. Perfecto. Estas líneas horizontales, Miriam, ¿tú qué me dirías? ¿Se refieren a qué? Si las ver- sí, Sí, se refiere al precio, a los mínimos, los máximos, precio eh, inicial. perfecto, lo has dicho, a precio. Si las verticales se refiere a tiempo, las horizontales, claramente, aquí lo vemos, nos está marcando precio. Bien, perfecto, muy bien. Entonces aquí vamos encontrando que existe una relación, que va a haber siempre una relación de precio y tiempo y que es importante nosotros saber cómo funciona. Fíjense por acá, solamente aquí para agregarles un detalle. Fíjense que justamente en el inicio o en este intervalo es cuando se cotiza este nivel, que es de color negro porque es del gráfico diario, es un nivel diario. En este intervalo de tiempo el precio cae a este nivel importante y a partir de la llegada a ese nivel importante, en este mismo intervalo de tiempo de 3 horas, nuestra hora en la mañana de mayor volatilidad, se llega a un objetivo que teníamos acá. Esto punteado así, yo lo marco como un objetivo, una meta. Y es de color negro porque también es del gráfico diario. Entonces fíjense que el precio construyó una, dos, tres velas de 1 hora. Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a estudiar el día de hoy, a comprender. ¿Cómo podemos entender solamente lo que sucede en este lapso de 3 horas? ¿Bien? Y cómo nosotros podemos aprovechar para unirnos a esa construcción de esa vela de 3 horas y poder tomar una operación, por ejemplo, desde este nivel más bajo hasta el objetivo más alto en este lapso de 3 horas. ¿Listo? Perfecto. En este momento vamos a ver cuáles son los inputs. Cuando yo les digo los inputs es cómo piensa el algoritmo, lo que sucede todo el tiempo. Recuerden el video o el entrenamiento cuando hablamos de la verdad absoluta, que era como si yo entro a un gráfico, ¿qué es lo único que voy a ver? Voy a ver 4 componentes estructurales, que eso se refiere a la verdad absoluta. Esos 4 componentes estructurales, ¿sí? Que sabemos que existen en cualquier temporalidad, ¿sí? Son el precio de apertura, precio más bajo, precio más alto y el precio de cierre de esas velas. Esos 4 inputs nos pueden estar entregando a nosotros información que nos permita llegar a una comprensión de la narrativa, es decir, de lo que está sucediendo, y nosotros comprender esa narrativa y poder anticipar lo próximo que va a suceder, hasta dónde debería llegar el precio. Ojo, debería llegar el precio. No puede, no. Disculpen, no puede, sino dónde debe llegar el precio, porque es un objetivo que el precio debe hacer. Y en estos 3 lapsos de tiempo que yo les mostré acá, es cuando más se cumple la llegada a los objetivos. Fíjense que si ustedes toman una operación, por ejemplo, a las 3 de la mañana, está perfecto, es la sesión de Londres, está perfecto. Y ustedes dicen, con esta operación yo voy a irme con mi take profit hasta ese objetivo diario que tengo acá. Fíjense que el precio intentó, pero no fue hasta que entró la sesión de Nueva York, ¿sí? Estas 3 velas que son el intervalo de mayor temporalidad, que el precio llegó al objetivo. Bien, entonces, por eso es tan importante conocer el horario y el precio. Estos 4 componentes estructurales se crean en franjas de tiempo específicas y coinciden con la creación de mercado en otras temporalidades. Ojo con eso porque aquí ya nos estamos empezando a a entrar o adentrar en cómo funciona específicamente la vela de 1 hora. Recuerden que les dije que la idea es comprender qué sucede en el lapso de esas 3 velas, entonces yo tengo que comprender cómo se va a crear esta vela, cómo se va a crear esta vela con respecto a la anterior y qué va a pasar con esta vela con respecto a las anteriores. Bien, es como de toda la historia de todo el día, es como es como solamente trabajar con una parte de la historia, bien, pero con sentido, con una lógica. Bien, aquí tenemos otros inputs que nos dicen, el precio de apertura se crea al inicio del intervalo. Claro, por lógica, porque el precio de apertura se crea tan pronto llega la hora puntual. En este momento digamos que son las 9 de la noche, acabo de cerrar la vela de las 9 de la noche, eso quiere decir que acabo de aperturar la vela de las 10 de la noche. A las 10 de la noche en punto, la vela de las 10 va a crear su precio de apertura. ¿Se entiende, verdad? ¿Me confirman si se comprende, por favor?
Sí, se entiende. Pero entonces el precio de cierre de la vela anterior sería en el mismo punto que el precio de apertura de la nueva. Eso es correcto, Vero, eso es correcto. Y el precio de apertura de la vela actual, digamos, de las 10 de la noche, tendría que ser el mismo que el precio de cierre de la vela anterior, de las 9 de la noche. El precio más bajo, ojo, porque aquí empezamos a ir un poco más al punto, el precio más bajo de cada vela, estamos hablando o tomando como ejemplo de velas de una hora, se va a crear en la primera o en la última franja del intervalo. El intervalo, vamos a poner el ejemplo, que es un intervalo de una vela de una hora. Entonces, el precio más bajo se va a crear o en los primeros minutos de esa hora o en los últimos minutos de esa hora. Va a depender pues de la perspectiva que tenga el mercado, si es que estamos alcistas o si es que estamos bajistas, y de la narrativa que tenga con respecto a las velas anteriores. Bien, pero el input específico es que el precio más bajo se va a crear en la primera o en la última franja del intervalo. Ya les voy a mostrar cómo podemos aplicar esto para nosotros operar. El precio más alto igual se crea o se puede crear en la primera o en la última franja del intervalo. Bien, y el precio de cierre se crea al final del intervalo. Obviamente, cuando cierre esa vela, ahí es donde va a quedar. Entonces vemos que tenemos tanto el precio de apertura como el precio de cierre vienen siendo constantes, ¿bien? Vienen siendo constantes, inputs constantes, siempre se van a crear. Este siempre se va a crear al final y este siempre se va a crear al inicio, ¿listo? Y vemos que el precio más bajo y el precio más alto, esto es donde nosotros debemos ya tener un poco más de análisis para poder detectar si es que se va a crear en la primera o en la última, o si este se va a crear en la primera o en la última. Y basado en esa información es que nosotros nos vamos a ir alineando a la creación de estas velas. Bien, entonces hay dos constantes, o sea, dos que ya sabemos cómo funcionan y dos que requieren de nuestro trabajo como traders. Mejor dicho, este es el trabajo de nosotros como traders. Saber si el precio más bajo se va a crear en la primera o en la última. Si el precio más alto se va a quedar en la primera o en la última. Yo sé que el trading es fácil, pero debemos también poner algo de nuestra parte. Y este es el pequeño trabajo que nosotros tenemos. El analizar si es que el algoritmo piensa crear esto en la primera o en la última o en la primera o en la última. Esto es lo mismo que cuando en los primeros entrenamientos llamaba como la verdad absoluta, pero bueno, le metí un poquito más de cabeza y dije, bueno, en realidad siento que son como los componentes estructurales de una vela. Esos son esos. Perfecto. Aquí tenemos una vela alcista, claramente. Precio de apertura, claramente porque esto es una vela alcista, entonces pues si es alcista es porque tuvo que haber aperturado en un precio más bajo con respecto a su cierre. Entonces, precio de apertura. ¿Este se crea en qué momento? Al inicio del intervalo. Perfecto, se crea al inicio del intervalo. Dice, Precio más bajo, alguien diferente a Vero, qué pena Vero. ¿En qué momento se va a crear? ¿O se podría crear? Al final o al inicio. Perfecto. ¿En la primera o en la última franja del intervalo? Muy bien. Precio más alto, Juan, ¿lo tienes por ahí? Creo que igual, ¿no? Perfecto. Perfecto, se crea en la primera o en la última franja del intervalo. Y precio de cierre, ese lo vamos a tener al final del intervalo. Es un ejemplo visual para que sepamos como exactamente a lo que nos estamos refiriendo y pues vemos que esta es la relación de precio más tiempo que nosotros debemos estudiar y comprender cómo funciona para poder empezar a tomar decisiones más asertivas en el mercado. ¿Listo? Entonces es bastante importante, es bastante valioso de que lo empecemos a interiorizar. De esa manera también recuerden que van a hacer de su trading algo más sencillo, algo más puntual, algo más alineado al algoritmo, algo más alineado a lo que el mercado, a cómo piensa el mercado. Fíjense que yo a veces cuando estoy operando y la embarro, o sea, toco un stop loss, yo lo único que pasa por mi cabeza es como, salen, no estás alineado con el mercado, o sea, no estás alineando con lo que el mercado está creando. No es que el mercado me haya manipulado, ni "Ay, me liquidó no, simplemente no tengo el nivel de concentración suficiente para ir al mismo ritmo de lo que está creando el mercado. Pero una vez como que me encarrilo nuevamente, ahí empieza a fluir, ahí empieza a fluir. Precio más tiempo. ¿Qué me lleva a pensar eso? Me lleva a pensar en mis niveles, en mis líneas del gráfico. ¿Será que, será que debo esperar? Ojo, debo esperar tiempo. Me falta esperar un poco más de tiempo. O sea, hay una hora puntual. Sí existe una hora puntual en la que uno debería meter su operación. Yo no sé si ustedes se han puesto a analizar mis trades o los del canal de YouTube o lo que les envío a Telegram, WhatsApp, donde
son muy rápidos, realmente son muy rápidos. Algunos no, obviamente, y no todos son así, pero hay muchos donde yo meto el trade y justamente en esa vela o la vela siguiente se dispara el precio. Y es porque le he ido aprendiendo tanto a alinear el tiempo con el precio que me permite esperar y comprender cuándo es el momento de ingresar mi operación. Y a eso es lo que me refiero con ser traders productivos. ¿Cómo piensa el algoritmo? ¿O qué preguntas debo hacerme yo para saber si estoy alineado con el algoritmo? Saber si estoy alineado con la acción del precio. ¿Bien? ¿Qué información me entrega el cierre de la vela de una hora en base a la narrativa? El nivel donde haya cerrado la vela. Digamos que es una vela alcista y cerró aquí. Ese es el nivel de cierre. ¿Qué información me está entregando ese input, ese componente estructural en base a lo anterior? ¿Sí? Ya lo vamos a seguir viendo. ¿Qué componente estructural busco de la siguiente vela de una hora? En base a la narrativa, en base al análisis que yo estoy tomando, en base a la historia. ¿Cuál es el componente estructural que busco de la siguiente vela? Cuando yo entendí esto, obviamente mis resultados empezaron a cambiar, ¿sí? En términos de, de volverme más asertivo en las operaciones. Mm, y es, yo voy entendiendo que si la vela anterior me cerró por dentro de un vacío de liquidez, el cuerpo de la vela me cerró por dentro de un vacío de liquidez, quiere decir que la siguiente vela va a seguir cotizando el área de ese vacío de liquidez. Entonces, si va a seguir cotizando el área del vacío de liquidez, suponiendo que estamos con una perspectiva bajista, vamos a cambiarla y vamos a decir que estamos en una perspectiva bajista. Por favor, disculpa con mis velas, que parecen, yo no sé, pero bueno, no tengo mucho pulso acá. Digamos que este es nuestro nivel, este es nuestro nivel, nuestro vacío de liquidez. Este es el área del vacío de liquidez. Si yo tengo esta vela que me cierra Bro, por... el vacío de liquidez, ¿de qué intervalo nos guiamos? O sea, ¿de qué intervalo el vacío de liquidez? ¿De una hora? ¿O de qué temporalidad? Perdón interrumpirte. Un vacío de liquidez que tú hayas detectado en una temporalidad superior. Puede ser diario, si decimos que estos son velas de una hora, o incluso pueden ser de la misma temporalidad. Ya tú sabes que si tú tienes un vacío de liquidez y te están cerrando velas por dentro del vacío de liquidez es porque se quiere cotizar esa misma área, se quiere seguir cotizando esa misma área del vacío. Entonces, sin importar Ok, qué temporalidad sería la respuesta. listo. Vale, gracias. Si yo ya sé que me cerró el cuerpo de vela por dentro del vacío de liquidez, por dentro del área del vacío de liquidez, yo ya sé que entonces la siguiente vela quiere seguir cotizando esta área. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo? Ojo con esa pregunta. ¿Qué componente estructural busco de la siguiente vela de una hora? La siguiente vela de una hora va a cerrar aquí. Digamos que ya lo sabemos, por X o Y motivo. La siguiente vela de una hora va a cerrar aquí. Entonces, ¿qué componente estructural necesitas tú saber o dónde va a estar, ¿sí? O necesitas tú buscar para meter tu trade con profit acá? Como nuestra operación debe estar en esta zona, porque nosotros vamos es a vender, porque ya sabemos que el precio va a llegar hasta acá, entonces nosotros nos queremos montar en esa creación de mercado. En este caso, el componente estructural que buscamos de la siguiente vela de una hora, es decir, esta, sería el alto. ¿Bien? Sería el alto, precio más alto de esa vela. Me cerró esta vela de acá, ya yo sé que el precio va en la siguiente vela va a llegar hasta acá. Entonces, ¿qué necesito yo localizar, identificar, buscar de la siguiente vela para meter mi operación? ¿Dónde va a dejar el precio más alto? Porque entre más alto yo venda, pues más ganancia voy a obtener. Eso es de la alineación de creación de mercado que les hablo, que es como ya la vela que acabo de cerrar ya me dio la información que yo necesitaba, es decir, hasta dónde va a llegar el precio, qué va a ser la siguiente vela. Ya yo sé. Entonces lo único que me falta es en la vela que recién vaya a abrir, que recién esté abriendo, que yo voy a abrir junto con ella, porque yo estoy ahí, todavía no metí una operación. Yo estoy ahí junto Ujú. con ella, veo cuando abre en velas de un minuto, veo cómo se crean las primeros 5 velitas de la vela de una hora y justamente yo digo, recuerden que el precio más alto de la vela de una hora se crea, ¿recuerdan? El precio más Ujú. alto de la vela de una hora se crea en la primera o en la última franja del intervalo. Si tomamos este input, diríamos que, diríamos que según el ejemplo que nosotros estamos poniendo acá,
el ejemplo que estábamos poniendo, me quedaron un poco separadas las velas, pero bueno, digamos que ese es el nivel. Nos cierra por debajo del nivel la vela actual. ¿Sí? Eso quiere decir que me está diciendo que va a llegar hasta acá, la siguiente vela. Entonces, yo busco este alto, se me debería crear a mí en la primera franja de esa hora, en los primeros 5 minutos de esa hora, en los primeros 15 minutos de esa hora. Entonces ahí ustedes van comprendiendo cómo pueden ir confirmando si eso va a ser en ese momento o va a ser un poquito más tarde. Se van a gráfico de 5 minutos y comprenden un poco la narrativa en 5 minutos. ¿Sí? Esperan el cierre de la vela de los 5 minutos, que corresponde a los primeros 5 minutos de la vela de una hora. ¿Bien? Y van a ir viendo cómo se les va alineando todas las temporalidades. Ya cuando ustedes confirman de que en ese punto les va a dejar el precio más alto, ya pueden meter su operación en venta. No hablemos de stop loss porque siento que eso a la final es un poco más sencillo. Puede ser en este alto, puede ser en el 70%, en un vacío que no se va a llenar acá en un minuto. ¿Sí? Y meten su operación en venta justamente alrededor del precio más alto de la vela de una hora. Y ganan todo este movimiento. Si ya yo sé que necesito encontrar el precio más alto de la siguiente vela de una hora, que en este caso sería este, el precio más alto. Entonces la siguiente pregunta que me voy a hacer es, ¿en qué nivel reactivo puede crearse el componente estructural que busco de la siguiente vela de una hora? ¿En qué nivel podría crearse ese alto? Bien, entonces puede ser, mejor dicho, dependiendo de la narrativa, dependiendo de los niveles que ustedes tengan trazados, van a ir configurando y van a irse dando cuenta de dónde va a dejar ese mínimo, ese o ese alto, en este caso. ¿Qué componente estructural puedo condicionar de la vela anterior de una hora? Entonces, el ejemplo que poníamos ahorita, si tengo aquí el alto de la vela de una hora anterior y yo meto mi operación aquí, puedo condicionar ese alto. Bien, ahí puedo poner mi stop loss. Y finalmente, esto, súper importante, que siento que aclara bastantes dudas. ¿Por qué? Y aquí, realmente en este punto de la lección, les digo por qué es importante utilizar el gráfico de un minuto. Y nos dice, utilice la vista en un minuto para complementar la narrativa, identificando rangos balanceados, vacíos de liquidez, que se deban llenar, que no se deban llenar, altos y bajos que pueda condicionar. Es decir, cuando ustedes comprenden que para que se cree una vela de una hora o para que surja el movimiento de la vela de una hora, primero debe surgir eso en un minuto. Ahí ustedes es cuando le empiezan a encontrar el valor de operar en un minuto. Que todo es mucho más, no solamente más rápido, sino más asertivo, más puntual. Van a tener mucha mayor confirmación y van a estar más alineados con lo que hace el mercado. Yo sigo traders, algunos de mis mentores operan en gráfico de 15 minutos, gráfico de 30, disculpen, algunos de mis mentores operan en gráficos de 30 segundos, en gráficos de 15 segundos, no he visto más abajo que eso, lo máximo que he visto son 15 segundos. Pero no es que porque opere en gráfico de 15 segundos sea un scalper, no, no, no. Opera con el gráfico de 15 minutos al lado izquierdo, pero al lado derecho tiene la pantalla con el gráfico de 5, el gráfico de una hora, el gráfico de un día, porque necesita estar alineado con la creación del mercado. ¿Bien? Entonces, por eso es más importante saber qué ocurre primero en un minuto para poder yo anticipar lo que va a ocurrir en 5, 15, una hora, 4 horas, un día, una semana. Y es la misma lectura, lo mismo o de la misma manera que suceden las cosas en un minuto, son la misma manera que suceden las cosas en una hora. No es que tengan que aprender conceptos distintos según la temporalidad. Eso es totalmente falso. Si esperaste los primeros 5 minutos de la vela de una hora, ya pasaron los 5 minutos. Te vas a gráfico de 5 minutos y tú ves que ya cerró la vela de 5 minutos. Y para ti también tendría sentido de que a partir de ahí despegar hacia arriba, mete la operación. Si todavía no tiene sentido en 5 minutos, eso quiere decir que puedes esperar 5 minuticos más. Y vas a estar pendiente ahora a la vela de 15. Sí me van entendiendo, ¿no? De cómo funciona y el Sí. mismo, el mismo gráfico, el mismo activo me va diciendo si debo esperar o no debo esperar. Para eso, y así es como se utilizan las temporalidades, para alinearme con la creación de mercado. Entonces recuerden que siempre, 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 siempre nosotros no vamos a empezar a trabajar hasta que, si es que el precio no ha llegado a un nivel reactivo. O sea, sí o sí necesitamos esperar hasta que el precio llegue a un nivel reactivo. Las personas que operan con medias móviles,
esperan hasta que el precio llegue a su media móvil para poder entrar. Asimismo, nosotros, como ya estamos a un nivel más avanzado que los que operan con medias móviles, porque los que operan medias móviles no saben lo que la media móvil les está mostrando. Nosotros ya sabemos identificar esos mismos niveles con nuestros dedos, los identificamos con nuestros ojos y los trazamos nosotros mismos manualmente. ¿Bien? Entonces, tenemos nuestro nivel reactivo. Vamos a decir que es un nivel de una hora y vamos a decir que es un vacío de liquidez. No se confundan si es el precio, o sea, el inicio del vacío, el fin del vacío. No se confundan, simplemente es un nivel reactivo. Cuando el precio llegue ahí, algo va a pasar. Bien, entonces vamos a hacer la lectura de qué pasa. ¿Alguien de pronto tiene la primera pregunta? Es, ¿qué información me entrega el cierre de la vela de una hora en base a la narrativa? En base a la narrativa es, la única narrativa que yo tengo acá es el nivel. O sea, lo único que tengo para trabajar aquí, en esta hoja en blanco, es la línea. Entonces, comprendo que es una vela alcista, sí, sé que es una vela alcista. Es una vela alcista que llegó, tocó el nivel, pero el cierre, si me tuviera que enfocar en el cierre está por debajo del nivel. Está por debajo del nivel. Bien. Entonces, que esté por debajo del nivel me dice que quiere cotizar o tiene intenciones de cotizar esta área, sea lo que sea que haya acá. Con respecto a la única narrativa que yo tengo, que es esta línea, está cerrando por debajo del nivel, por debajo. Eso quiere decir que el precio no quiere cotizar por encima. Bien, ¿se Pero, ¿y si comprende? ese fuera, si el caso contrario, ese no fuera el, o sea, ese sí fuera el inicio del vacío, perdón, el fin del vacío? Si nos ponemos en la perspectiva de que esta línea azul es el inicio de un vacío de liquidez que no se debía llenar y que al llenarse nos está entregando la información esta vela de que el precio quiere seguir subiendo, ¿sí? Entonces, claro, digamos que la perspectiva nos cambia un poco, pero no quiere decir que no sea operable, porque recuerden que si se cierra un vacío es porque se crea un rango balanceado, es decir, el precio se va a disparar hacia arriba. Pero antes de dispararse hacia arriba, el precio tiene que hacer un retroceso. Entonces, ese es el retroceso que nosotros podríamos operar. Entonces, entiendo tu pregunta de que si ese es el inicio y esto se toca, pues debería seguir subiendo, así haya cerrado con cuerpo de vela por debajo. Pero cuando tengas ese tipo de escenarios, también va a ser importante la información que te entregue el cierre. Porque si el cierre te cierra, valga la redundancia, por debajo del nivel, te quiere decir que la siguiente vela, antes de seguir subiendo, quiere hacer un retroceso. No te quiere decir que no vaya a subir, no, 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 no. No. Lo que te está diciendo es que antes de seguir subiendo, quiere hacer un retroceso. Y eso solamente lo podemos saber o comprender si es que estamos nosotros atentos a este componente estructural que sería el cierre de la vela. Si la vela, en el mismo caso, nos hubiera cerrado así, con cuerpo de vela así, yo estaría aquí más comprando que vendiendo. ¿Se comprende? ¿Se aclara la duda, Juan? Sí, bro, y si el cierre de esa vela hubiera estado por encima de ese vacío, ¿me confirma aún más que vamos en compra? Que vamos en compra. ¿Listo? Que vamos en compra. Es correcto. Si el cierre de la vela, digamos que es acá, justamente acá, por encima del nivel, Ujú. eso nos quiere decir que eh, sí, que el retroceso probablemente vaya a ser hasta el mismo nivel y para arriba. ¿Listo? Ok, Entonces, ojo, listo. entonces ya lo que yo buscaría de la siguiente vela de una hora sería el precio más bajo para yo meter mi entrada ahí. Ya no le doy más pistas. No, mentira. Vamos a verlo en la perspectiva que yo le tenía. am, les traigo el ejemplo. Entonces, en este caso, claro, nos cierra el cuerpo de vela por debajo del nivel, sin pensar de que el precio va a subir, simplemente con la narrativa que yo tengo. Es decir, si yo te entrego a ti este gráfico así, tú no puedes ponerte como a, a maquinar, a pensar cosas que no has visto, no. Como empezar a crear una realidad que todavía ni siquiera se ha dado, no. Tienes que estar conectado con el presente. ¿Y cuál es su presente? El nivel y los cuatro componentes estructurales que tú tienes acá. Es lo único que tienes. Entonces tienes que trabajar en base a eso. En base a eso, esto me dice que llegó al nivel reactivo y le hizo un reject, una absorción, un rechazo, y que cerró el cuerpo de vela por encima, disculpa, por debajo del nivel reactivo. Y que tengo un precio más alto por encima de un nivel.
¿Cuál sería la segunda pregunta que necesitamos? O la segunda pregunta que nos podemos hacer. La otra pregunta es, ¿qué componente estructural uso de la siguiente vela de 1 hora? Entonces, si ya esta vela, el cierre de esta vela me está diciendo que el precio quiere caer, entonces, ¿qué componente estructural yo debería esperar, slash, buscar para poder meter mi operación en venta? Yo les digo, el precio va a llegar hasta acá. La siguiente vela, el precio va a llegar hasta acá. ¿Qué componente estructural necesitarían de la vela siguiente? El más alto del intervalo. ¿Correcto? Sí, Sí. más alto. Recuerden que entre más alto nosotros vendamos, pues mucho mejor para nosotros. Bien, entonces lo que nosotros necesitamos encontrar de la siguiente vela es el precio más alto. ¿Dónde nos va a dejar el precio más alto la siguiente vela? Para nosotros, ¡pum!, meter nuestra operación ahí. Yo. Abrió la siguiente vela. ¿Qué está haciendo la siguiente vela? Lo que sus ojos vean. Recuerden, simplifiquen, lo que sus ojos vean. Abrió la siguiente vela. Va en la misma dirección hacia el vacío de liquidez. Perfecto. Y si le estamos diciendo que ya sabemos que el precio va a llegar hasta acá, denlo como un hecho de que el precio va a llegar hasta acá. ¿Qué componente estructural podría estar creando en este momento antes de llegar acá? El alto. El alto. Y fíjense en dónde lo está creando, ese alto en dónde lo está creando, En el Justo en vacío. línea. en el mismo nivel, ¿verdad? Mm. Entonces estamos de acuerdo que si esto va a caer hasta acá, es porque este alto no se debería tomar porque está por encima del nivel y que adicional el siguiente componente estructural que yo debo buscar de esta vela es lo más alto que pueda llegar y que el precio siempre va a reaccionar a un nivel que tenga cercano. Entonces estamos de acuerdo de que podríamos meter una operación aquí en venta con un stop loss aquí. Yo me atrevo. Yo le meto ahí $100. Yo condiciono este alto, yo condiciono este alto de ahí con $100. ¿Alguien más se atreve o me voy solo en el trade? ¿Cómo hago para pensar así? Yo diría, no, si ya va en la otra dirección, ya se fue para el vacío, pero ya sabemos que tiene que llegar abajo, Sí, porque es un punto pues, de interés y todo. Pero yo O sea, iría con la sí, dirección del precio. sí, yo estoy de acuerdo contigo porque la vela no superó el nivel, no lo superó. Y si definitivamente no lo supera es porque va para abajo, no quiere seguir subiendo. perfecto. Adicional a eso, el alto lo dejó por encima. Si el alto no lo hubiera dejado por encima, es porque todavía falta tiempo, ojo con eso, ojo con las Recorrido. palabras que uso, todavía falta tiempo a que llegue al nivel. Pero ya llegó el nivel que se tenía que cotizar, ya llegó. Fíjense qué pasó cuando llegó. Hubo un rechazo, hubo un cierre de cuerpo de vela por acá. Entonces ya yo sé, yo debo tener un objetivo aquí marcado, aquí porque es la única información que les estoy trayendo, pero en un caso real, obviamente yo tendría que tener aquí un nivel, cualquier nivel, un nivel que sea lógico para ustedes. Y si Mm. yo sé que necesito ya vender y que este sería el alto que no se debe romper y que la siguiente vela va a abrir y los primeros minutos me va a crear el precio más alto y que ese precio más alto se debería crear en un nivel reactivo. Y ya veo que, digamos que tan pronto abrió, han pasado 5 minutos. Aquí ya pasaron 5 minutos y justamente a los 5 minutos está justamente en el nivel reactivo que hizo reaccionar pues a la vela anterior. Entonces yo sin miedo voy a borrar todos los dibujos. Yo sin miedo, tan pronto pasaron los 5 minutos, a veces pueden ser 15, a veces pueden, sí, pero Mm. tiene que ver mucho con esos minutos puntuales, 5, 15, hasta ahí dejémoslo, porque son las temporalidades que nosotros trabajamos. Sin miedo, sin miedo. Esto sucede, Perdón, hijo, ahí también podría ir a la temporalidad de 1 minuto, ¿verdad? claro, estos son velas de 1 hora, estos son De velas una. de 1 hora. Y en un minuto, fíjense, bueno, necesito que comprendemos esto, ¿no? Y ya pasamos a la apreciación de mi mamá. Se comprende, ¿no? Los primeros Sí. minutos veíamos la vela así, ay, qué miedo, pero ¿por qué miedo si estamos en un nivel reactivo? Y esos son los niveles que hacen reaccionar al precio, y son los niveles que busca el precio para dejar sus máximos ahí. ¿Ah? Y estamos lo más cerca al alto que no se debe rupturar. Y ya pasaron, ya le dimos chance de los 5 primeros minuticos a que la vela se construyera. ¿Sí?
Metamos nuestra operación ahí en venta, condicionemos el alto, nos vamos. Nuestro take profit aquí en el mínimo, al menos, si es que no tenemos si es que no tenemos Otro identificado objetivo. un nivel objetivo correcto, y nos vamos. Fíjense, esto es importante, apreciación, apreciación. Por eso es tan importante trabajar mm, como pensando también en que es mi plata, es mi dinero, y yo lo que necesito hoy es hacer $200. Y si aquí en el mínimo ya yo tengo $200, porque es que la distancia que hay de tu precio de entrada al stop loss es minúscula con respecto a la distancia que hay entre tu precio de entrada con tu take profit. Esto es como un 1 a 7, un 1 a 8, ¿sí? Y es rápido, eso sucede en 15 minutos. Uf, ya me fui. Entonces, aquí yo tomo mi ganancia en este caso serían $700, y ni siquiera tengo que esperar al cierre de la vela de 1 hora para ya haber ganado el día. Mm. Ahora, ¿qué más me dice esto acá? Estamos siguiendo todos estos mismos pasos. ¿En qué nivel reactivo puede crearse el componente estructural que busco de la vela de la siguiente vela? ¿En qué nivel reactivo? Pues a veces puede ser este mismo, en otras ocasiones pues puede ser algún otro, etcétera, etcétera, pero dentro de la misma zona. O sea, es como, no siempre tiene que ser tan exacto. Ahora, ¿qué componente estructural puedo condicionar? Es decir, el stop loss. ¿Dónde puedo poner mi stop loss? De la vela de 1 hora anterior. ¿Qué componente estructural? Pues sería el alto. El Si me- máximo eso. exacto, porque si me ruptura este alto, quiere decir que pues, se anula la consigna que yo tenía de que esto iba a caer. Se anula. Perfecto. Y algo también muy importante es, ojo, utilice la vista de 1 minuto para complementar la narrativa. Si yo ya entiendo todo eso sin ver velas de 1 minuto, solamente viendo las velas de 1 hora, entonces puedo complementar mi operación yéndome a 1 minuto y viendo a ver qué hay ahí. Si de pronto tengo un rango balanceado, si de pronto tengo un vacío nivel 1 que yo sepa que no se puede llenar, si de pronto tengo un altico ahí de temporalidad que pertenezca a 15 minutos que yo sepa que no se puede mm, rupturar, etcétera. O sea, la misma lectura, pero ya lo desmenuzamos para que nuestra relación riesgo-beneficio sea mucho más alta. Mm, yo sé que ustedes se acuerdan que yo les dije que una mecha como estas, si nosotros le damos zoom, cuando digo le damos zoom, es irla a ver por dentro. Es decir, si esto es de 1 hora, entonces ir a ver esta mecha en 1 minuto. Eso es darle zoom. Y esta mecha es un rango balanceado en 1 minuto. Estoy totalmente seguro que si ustedes cogen una mecha de una vela de 1 hora y se van a gráfico de 1 minuto, van a encontrar un rango balanceado, ya sea de vacío de liquidez o un rango balanceado estructural. Si todavía no comprende esto, por favor vaya a la lista de reproducción de rangos balanceados y ahí van a poder comprender los 3 tipos de rangos balanceados. Entonces, efectivamente, un rango balanceado normalmente está compuesto adentro, es decir, adentro de esta mecha debe haber un vacío en 1 minuto. Y ese vacío, como va a ser de nivel 1 porque esto va a caer, pues no se debe llenar. Entonces ahí ustedes pueden ir reduciendo su stop loss. Ya no van a tener necesidad de poner su stop loss en el alto, sino por acá, un poquito más abajo. Obviamente esto es un ejemplo. En los casos de la vida real, muchas veces nos funciona para tener una operación mucho más saludable, ¿ya? Con una mejor relación riesgo-beneficio. Entonces con eso también abarco lo que me comentaba mi madre Miriam de la importancia de una vez o así yo ya haya comprendido la narrativa en 1 hora, también chismosear en 1 minuto, a ver si de pronto esa mechita que yo veo así en 1 minuto, a ver qué hay, a ver si puedo condicionar, o sea, ponerme stop loss en un lugar un poco más cercano. Bueno, esto ha sido la lección de tiempo y precio. Gracias por verla. Espero que hayan solucionado y también avanzado con algunos problemas que se nos presentan y también le hayan encontrado el valor de conocer esa información, de lo que pueden llegar ustedes a hacer. Parece poco, eso es simplemente un video, pero lo que pueden llegar ustedes a hacer y a tener solamente con esa información.